Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Pues bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la materia de estructura jurídica. La unidad que vamos a abarcar va a ser la número 2, el derecho público y sus ramas. Me presento, soy el licenciado Tomás Javier Rodríguez García. Vamos a empezar con la conceptualización. ¿Qué es el derecho internacional público? Este es una rama del derecho en donde las normas jurídicas van a estar regidas o van a regir los estados como tal. Un estado como tal lo define Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo, ¿qué nos dice? Que un estado va a ser una conjunción de tres partes que van a hablar de un país como tal. ¿Cuáles son esas partes? El territorio, un asentamiento, la población, un grupo de personas, y pues el gobierno, la administración como tal. Vamos a ver un poco de la historia del derecho internacional público. Cómo nace, qué es lo que pasa y cuál es la transformación de cada una de las legislaciones que se van dando. Vamos a tomar en consideración la primera, el descubrimiento de América. Esta parte emblemática del derecho internacional público nos habla de cómo se fue autorregulando la propiedad como tal. ¿La propiedad de qué? La propiedad de las naciones, la propiedad del territorio, la propiedad del Estado como tal. Seguimos con la siguiente parte, el Tratado de Tordesillas. ¿Qué es el Tratado de Tordesillas? Estamos hablando de la época de Cristóbal Colón. Tenemos la corona y el Vaticano como tal. Una disyuntiva en la conquista de México, en el descubrimiento de América. El Tratado de Tordesillas habla de la separación y del respeto en la conquista de uno de los dos países. ¿Cuáles son estos dos países? España y Portugal. Seguimos con el Tratado de Westfalia. ¿Cuál es este tratado? En 1648, Europa, también hablando de propiedad privada, tenían las naciones como tal. ¿Quién era el héroe emblemático aquí? Francia. Francia estaba defendiendo mucho su territorio. Estamos hablando que el derecho internacional público es meramente defender el asentamiento territorial y de gobierno del Estado. La siguiente parte es la guerra napoleónica. La toma de poder del imperio de Napoleón en 1804 habla del abuso del derecho internacional, de la intromisión sin permiso de un país como tal a otro. Francia, en esta ocasión, pues lo que hizo fue empezar a conquistar sus alrededores. Tenemos parte de España, parte de Hungría, entre otros países europeos. La siguiente parte es el Congreso de Viena, 1815. Después de la salida de Napoleón y después de la reconquista de la República como tal, pues viene este Congreso. ¿Y este Congreso qué nos dice? ¿Qué nos comenta? Pues que iban a haber una regresión de todos los territorios conquistados por Francia, y Francia se iba a reducir pues a la mitad técnicamente todo el territorio que había conquistado. En la siguiente parte, la Gran Guerra, como la última función del derecho internacional público antes de su institucionalización, pues es también la invasión de los asentamientos territoriales. Por aquí tenemos un punto muy crucial. Se crea una ley estatal o una ley interestatal en donde el objetivo principal va a ser velar los derechos de los asentamientos y de los conflictos bélicos posibles que se dieran en otras ocasiones. La siguiente parte es la postura de México en cuanto al derecho internacional público. Se toman en consideración tres puntos esenciales. El primero, México no tiene ambiciones territoriales. En cuanto al respecto a la expansión territorial de México como tal, podemos tomar el ejemplo de México virreinal. En el México virreinal, pues ya cuando se crea una independencia de México como tal, pues ya no busca el alcance de nuevos territorios de los que eran en ese entonces de América Central. El siguiente punto es de que México no ha realizado una guerra de agresión, o sea, no ha ofendido en ninguna postura, en ninguna medida a cualquier otra nación o estado como tal. El tercer punto es de México y el caso del chamizal. Es un caso muy interesante, ya que fue una acción que sucedió con Estados Unidos. El caso del chamizal lo remontamos hasta finales del siglo XIX, cuando teníamos a dos presidentes como tal. Teníamos a Benito Juárez de un lado y a su sucesor, Lerdo de Tejada. Estos personajes, con el presidente de Estados Unidos, tuvieron una problemática por la desembocadura del río Bravo, ya que en esos tiempos se había considerado como un límite natural de naciones. México lo que hizo fue incentivar y tratar de llevar
una buena relación y decirle a Estados Unidos, ok, las hectáreas, las 125 hectáreas que se pasaron, te las vamos a dejar a Estados Unidos porque no queremos ningún tipo de conflicto y necesitamos que las relaciones del derecho internacional público pues sigan intactas. Vamos a manejar dos principios. El primer principio que manejamos es el principio de autodeterminación. Este principio va a acatar a todos los estados como tal. Vamos a hablar de los estados europeos y americanos. En esta cuestión vamos a tomar los estados americanos. Podemos ver que el derecho es el derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico sin la intromisión de otra nación como tal. El caso sería, o mencionar como ejemplo, pues la independencia de México y cómo Estados Unidos respetó con la doctrina Monroe el asentamiento económico y el ascenso político de México como tal. El siguiente, los principios de no intervención, también son tres. Tenemos la no intervención, literalmente, la no intervención de México en las preocupaciones de otros estados. El siguiente, igualdad jurídica entre los estados. México no va a ser más ni menos que otro estado, y también en el derecho internacional está regulado que tampoco otros estados van a ser menos a México. El tercer punto, tenemos los derechos de autodeterminación de los pueblos. Como lo mencionaba anteriormente, cada quien sabe lo que hace con su nación. Podemos hablar de lo que dictamina este personaje, Genaro Estrada. Vamos a hablar un poco de historia. Genaro Estrada en 1930 determina y dictamina una ley, la doctrina Estrada. Esta doctrina Estrada, ¿qué es lo que dice? Nosotros no queremos entrar en conflicto con otras naciones de América Latina. Vemos dos puntos como tal. El primero nos dice la no intervención de México en los asuntos de cambio de régimen en otros estados. Tomamos en consideración ese punto, ¿por qué? Porque en ese entonces, en 1930, en Argentina y en Bolivia había conflictos de dictadura en donde México tenía embajadores mexicanos en esos países. ¿Qué es lo que hace México? Toma a esos embajadores y dice, ok, yo no voy a tener ninguna problemática, no quiero tener ninguna cuestión con estos conflictos que están sucediendo internamente en estas naciones. El siguiente, lo que les menciono, los embajadores, ¿qué es lo que hacen? Piden un acuerdo de paz y se retiran como tal. ¿Cuál es el fundamento legal ya entrando en materia de la Constitución mexicana? Tenemos el artículo 133 constitucional. Este artículo nos menciona, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión, que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Podemos considerar y podemos tomar y hacer énfasis en los tratados. Estos tratados, ¿en dónde se van a ver reflejados? En dos organismos. Estos dos organismos van a regular las funciones del derecho internacional público como tal. ¿Cuál es el primero? La Organización de las Naciones Unidas. Este orden lo tenemos en mayoritario y minoritario. La Organización de las Naciones Unidas tiene un órgano regulador y una carta como tal. La Carta de la ONU, desde el 26 de junio de 1945, entró en función. Y en esta función se incentivó a 192 países que firmaran ese tratado, y entre esos está México. La parte de la Organización de los Estados Americanos, o la OEA como se conoce, esta carta viene en 1951. Tiene un total de 20 países, pero ¿de dónde? De América como tal. Ya terminando esto y tomando en consideración y poder hacer un profundo análisis ya en el siguiente video que vamos a retomar, pues esto sería todo por mi parte. Aquí tenemos una bibliografía como tal, de donde estamos sacando nuestras referencias. Y eso es todo, gracias.